Las estrellas son los sueños de nuestra imaginación. Un camino muy lejano, donde el sol nunca se va. Junto a ti de la mano, a la luna iremos ya. El oso miedoso. Esta es la historia de un oso que todos decían que era muy miedoso, que tenía mucho miedo. Esta historia que os voy a contar ahora no sé si es real o no, pero si alguno se da por aludido, que se mire en un espejo. Yo solo quiero demostrar que la realidad supera la ficción. En un bosque no muy lejano vivía un oso que los meses de diciembre a enero se escondía en su cueva y decían que era muy, muy miedoso porque se metía en su cueva en esos meses. En ese bosque hacía poco se habían celebrado unas votaciones para saber qué animales representarían a todos los animales del bosque. Las votaciones habían sido muy, muy reñidas, aunque había unos animales que habían sacado mucho, mucho más votos que los otros. Sin embargo, se juntaron varias especies de animales para poder quitarle el poder a los que verdaderamente habían sacado los votos. A eso se le llamaba democracia. Y aquí en esta historia no vamos a cuestionar si está bien o mal. Sin embargo, voy a intentar explicarte lo que es la democracia muy fácilmente. Imagínate que sois 5 amigos. 2 quieren jugar al billar. 1 quiere jugar al escondite. Otro quiere jugar al veo-veo. Y el otro le apetece jugar, pues, a ver este cuento, por ejemplo. Se vota y los 2 que quieren jugar al billar ganan. Porque el que quiere jugar al escondite se vota a sí mismo, con lo cual solamente se vota a él. El que quiere jugar al veo-veo dice que sí, que quiere jugar al veo-veo. Y el que quiere ver el cuento dice que quiere ver el cuento. Bueno, pues eso es lo que pasó en este bosque. Hubo unas votaciones, ganaron las elecciones uno, sin embargo los otros animales se juntaron y tuvieron más representación en las reuniones que hacían en medio del bosque. Con lo cual se hacía lo que ellos decían, aunque no habían ganado las votaciones. En un claro del bosque se juntaban a menudo los animales que habían sido elegidos como representantes de todos los animales del bosque para deliberar las cosas que habría que hacer en el bosque para mejorar la vida de los animales. Se reunieron todos en el claro del bosque y todos empezaron a hablar a la vez. Bla, 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 bla. Ahí nadie se enteraba. ¡Qué follón! ¡Qué follón! Nadie se enteraba de lo que estaban hablando ni diciendo. Esto era un caos. Así es que el representante mayor de los animales, que era un búho, ordenó a la zorra, que era quien tenía que organizar estos eventos. Zorra, esto no puede seguir así. Todos están hablando a la vez y no nos enteramos de lo que dicen. Vamos, ni nos enteramos nosotros, ni todos los animalitos del bosque. Entonces la zorra, que era la que organizaba estas reuniones, dijo en voz alta: ¡Silencio todos! ¡He dicho que silencio todos! Hablemos ordenadamente. Para hablar hay que levantar la mano. Y yo diré quién tiene la palabra y quién no. Y los otros tienen que escuchar. De esa forma nos enteraremos de lo que se está diciendo aquí. Entonces la zorra dijo en voz alta: A ver, ¿quién quiere ser el primero en hablar? ¡Que levante la mano! Todos querían hablar y levantaron la mano todos al mismo tiempo. Entonces la zorra dijo: A ver, que hable primero la serpiente. La serpiente se puso a hablar en su lengua. Nadie la entendía, pero estaba diciendo algo que no era muy, muy bueno. La serpiente se puso a hablar en su lengua.
pero nadie la entendía. Allí se había ido a hablar hoy del oso miedoso, pero ella dijo en su lenguaje que nadie la entendía: lo que tenemos que hacer es comernos a los pajaritos y los huevos de los pajaritos, porque están muy ricos. Y me comería también a los pajaritos, no dejaría uno. Miau, miau. Eso era lo que la serpiente estaba diciendo en su lengua, y nadie la entendió. Sin embargo, todos los allí presentes empezaron a aplaudirla. Bien, bien, bravo, bravo, que se haga, que se haga. La serpiente entonces dejó de hablar y se fue a su sitio con una sonrisa entre diente y diente. Una vez terminada de hablar la serpiente, dijo la zorra: a ver, ¿quién quiere ser el siguiente? Y la primera en levantar la mano fue la gaviota. Sin embargo, el burro levantó la mano después. Y la zorra dijo: ¡que hable el burro! ¡Que hable el burro! Lo digo yo y basta. El burro se puso a hablar en su lengua. Tampoco lo entendía nadie. Se puso a hablar y hablar y hablar. Y aunque no lo entendía, lo aplaudían. Pero yo os diré lo que decía para ver si era digno de aplaudir o no. El burro decía: todos los animalitos del bosque tienen que hablar mi lengua. Cosa que era imposible. Todos los animalitos del bosque tienen que trabajar para mí y traerme paja para que yo me la pueda comer. Cosa que era muy egoísta. Y quiero un lugar para independizarme y tener mi propia bandera. ¡Hala! Y además de lo que yo gane, nadie se beneficiará. Sin embargo, yo me beneficiaré de todo lo que ganen todos los animalitos del bosque. Qué egoísta que era el burro, pero nadie lo entendió. Sin embargo, empezaron a aplaudirle todos menos la gaviota y el león, que era quien habían ganado las elecciones. Pero por democracia, el poder estaba en manos del burro, la serpiente y el búho. Había otro animalito que ni fu ni fa, pero sin embargo, el búho lo necesitaba para poder mandar él. Y ese animalito era la grulla. La grulla había sacado muy poquitos votos. Vamos, insignificantes. Pero el búho los necesitaba esos votos, si es que la puso en un cargo que jamás se lo esperaba. Y como tal, la grulla no sabía qué hacer con ese cargo. No se lo había esperado, no lo tenía preparado. Pero sin saber ni pensar en lo que decía, se puso a hablar, esta vez sí, en el idioma que entendían todos los animalitos del bosque. La grulla empezó diciendo: yo sumar no sé, pero propongo que los animalitos del bosque trabajen menos días para que puedan estar en sus casas con sus familias. Como hablaba en el idioma que entendían todos los animalitos del bosque, uno de los de allí presentes dijo: pero si no trabajamos, ¿cómo vamos a llevarle de comer a nuestras familias? Nuestras familias comen todos los días. La grulla dijo: no os preocupéis, serán los alimentos quien acuda a vuestros nidos y a vuestras madrigueras. Yo haré la ley para que así sea. Uno de los de allí presentes dijo: poco raro me suena eso. ¿No sería mejor que nos jubiláramos antes para estar con nuestras familias muchísimo más tiempo? Entonces la grulla dijo: no, que eso lo tenemos que pagar nosotros. Pero si los animalitos, los gusanitos y las moscas y las hormigas acuden a que vosotros las comáis, así nosotros no tenemos que pagar nada. Menuda cabeza tenía la grulla. Vamos, como un cencerro, pero aún había quien apoyaba la idea. Así es que le aplaudieron. Una vez que terminó de hablar la grulla, dijo la zorra: a ver, ¿quién quiere ser el siguiente? Que levante la mano. En esto levantó la mano la gaviota y el león. Pero la zorra le dio la palabra al siguiente que no había levantado la mano siquiera, y era el cuco. El cuco había sido insignificante en las votaciones, pues era el que menos votos había tenido. Pero claro, los necesitaba el búho para poder mandar. Entonces la zorra le dio la palabra. Yo considero al cuco el animal más malo del bosque, porque mirad lo que hace. No sé si lo sabéis, pero pone los huevos en los nidos de otras especies y estos al nacer tiran a los polluelos al suelo
y se quedan ellos para que sean alimentados por las madres de los polluelos que han sido tirados al suelo. Con lo cual, el cuco no trabaja nunca y tiene alimentado a sus polluelos. Porque son las madres de los otros polluelos quienes alimentan a los cucos, pensando que son sus hijos. El cuco. Vamos a ver lo que dice el cuco. Por eso el cuco empezó diciendo: podemos esperar a que salgan los animalitos de sus casas a trabajar y meternos nosotros dentro, para que no tengamos que trabajar y tener una casa. Que trabajen otros por nosotros. Nosotros podemos quedarnos con las casas de todos los animalitos, de la liebre, del conejo, del pájaro carpintero. Eso es lo que decía Eso es lo que decía el cuco. Aún así, hubo quien le aplaudió, pues la tórtola de vez en cuando hace también lo mismo. Una vez terminaron de hablar todos los socios que apoyaban al búho, no le quedó a la zorra más remedio que darle la palabra primero a la gaviota y después al león. La gaviota empezó diciendo que no le parecía bien todo lo que allí se había dicho, pues le habían traducido lo que los otros animales habían dicho en su idioma y no le parecía nada bien eso de que se comieran a los polluelos de otros animales. Como dijo la serpiente, no le parecía bien. Dijo tampoco le parecía bien que al burro hubiera que darle todo lo que él pidiera. Lo de la grulla lo vi un poquito más normal. Eso de trabajar poquito y que los alimentos vayan a casa solos, eso lo veía ni bien ni mal, pero podía pasar. En cuanto a lo del cuco, dijo: hombre, la liebre hace 2 madrigueras, una para ella y otra para sus hijos, y vas tú y se las quitas. Pues no lo veo bien. El pájaro carpintero, que se pasa todo el día haciendo viviendas, vas tú y se las quitas. Pues no lo veo bien. Porque el pájaro carpintero necesita la vivienda para cuando se jubile. Porque cuando se jubile le queda muy poquita paga, gracias a vosotros. Bueno, gracias a todos nosotros. Yo también me incluyo. Y necesita ese dinero para poder jubilarse dignamente. La gaviota seguía hablando y el búho, que ya no le gustaba lo que estaba diciendo la gaviota, le hizo una señal a la zorra para que le cortara y le quitara la palabra. Así le hizo a la zorra: ya no tienes la palabra. Se te ha terminado el tiempo de hablar. Que hable el león. El león dijo rápidamente que estaba todo de acuerdo en lo que había dicho la gaviota, y como sabía que le iban a cortar, dijo: pero aquí hemos venido a hablar de otra cosa. Aquí hemos venido a hablar del oso miedoso. Entonces el búho hizo otra señal a la zorra y la zorra dio por terminada la reunión. Una vez la zorra dio por terminada la reunión, ordenó desalojar el claro del bosque donde había tenido la misma, pero que echaran solo a la gaviota y al león, que no eran amigos del búho, y que se quedaran los demás para ver qué hacer con todo lo que se había dicho en la reunión. Una vez que el búho se quedó solo con los animales que le habían votado a él, empezó diciendo: no es eso lo que yo decía en mis discursos para que me votaran. Eso no lo puedo hacer. Sería haber mentido cuando decía que me votaran. Entonces la serpiente, junto con el cuco, la grulla y el burro, le recordaron al búho que si estaba mandando ahí era por ellos, porque le habían votado, aunque no habían tenido los suficientes votos para mandar él por sí mismo. Tuvo que la ayuda. Le dijeron al búho: si estás aquí es porque nosotros queremos. Si no quisiéramos, no estarías. Así es que tienes que hacer lo que nosotros te digamos. Y si no, también contaremos cosas que los demás animales del bosque no saben qué haces, porque cuando las haces están durmiendo todos. Exactamente, el búho lo que hacía era salir todas las noches a comerse a otros animales. Cuando estaban durmiendo los animales, el búho se abalanzaba sobre ellos y se los comía. Y ese era el secreto del búho. Si se llega a conocer eso, al búho nunca lo hubieran votado otros animales.
Pero como los animalitos del bosque estaban durmiendo, no se enteraban de lo que estaba haciendo el búho por las noches. Así es que le dijo a los animales que le habían votado: no os he mentido, no os he mentido, solo he cambiado de opinión. Y cuando os dije que no me iba a juntar con la serpiente, ni con el burro, ni con la grulla, ni con el cuco, no es que os haya mentido, es que he cambiado de opinión. De esa forma apaciguó a sus votantes, a los animalitos que había votado al búho. Los animalitos que habían votado al búho y no sabían lo que hacían por la noche, se quedaron tranquilos, pensando que el búho estaba haciendo lo mejor y lo que estaba haciendo era engañándolos, porque en su mente solo estaba seguir en el sillón del árbol. Los animalitos que habían votado al búho y no sabían lo que hacían por la noche, se quedaron tranquilos, pensando que el búho estaba haciendo lo mejor y lo que estaba haciendo era engañándolos, porque en su mente solo estaba seguir en el sillón del árbol. Encima del árbol podía controlar los animales que se dormían antes y así comérselos sin que nadie se enterara. Entonces la serpiente dijo: tienes que aprobar todo lo que hemos dicho en la reunión del bosque, si no, todos se van a enterar de lo que haces por las noches. Y el burro aún dijo más. Dijo: tienes que sacar al oso miedoso de la cueva para saber lo que está haciendo dentro. No hay derecho que él esté ahí y nosotros aquí. Él me tiene que dar su comida. Si no, los animalitos del bosque se enterarán lo que haces por las noches. Entonces el búho dijo: vale, que se haga lo que todos decís. El búho ordenó redactar la ley y todos los animalitos del bosque se enteraron, incluso el oso, que estaba dentro de su cueva, pero no por miedo. El oso estaba dentro de la cueva porque a través de un agujerito en la tierra estaba oyendo lo que estaban diciendo estos sinvergüenzas, porque no se les puede llamar de otra forma a quien quiere lo que no es suyo y es un quieren las casas sin trabajarlas, quieren comer sin trabajar y además tienen mucha envidia. Pues el oso lo había oído todo a través del agujerito que había en la tierra dentro de su cueva. El oso salió de su cueva enfurecido, pegó un gran chillito y resultó ser que no era un oso, sino que era una osa. Además, era una osa muy lo había oído todo, no se lo podía creer. El búho matando animales por las noches. Los otros envidiosos se querían hacer con las casas. La serpiente se quería comer a otros animales y que encima le aplaudieran. Tenía que hacer algo. En su territorio no iban a mandar ellos. Ella iba a proteger a todos los animalitos de su territorio. Así es que Isabel, que así se llamaba la osa, sacó sus fuertes garras y con ellas empezó a hacer agujeros a todo alrededor de su territorio y plantó madroños muy cerquita uno del otro. De esa forma estarían más protegidos los animales que vivían en su territorio del búho, la grulla, el cuco y la serpiente, sin olvidarnos del burro. Y le mandó un aviso. Si a alguno de ellos se les ocurriera poner un pie dentro del círculo de madroños, se iban a enterar de lo que es un oso miedoso. ¿Cómo la llamaban? El oso miedoso, cuando en realidad lo que era el oso más poderoso del bosque. En este caso la osa, que era el animal más fuerte del bosque. Y entonces el búho, la serpiente, el burro, la grulla y el cuco se dieron por enterados y no osaron posar un pie dentro del círculo de madroños, porque sabían lo que les esperaba. Y dentro del círculo de madroños, todos los animales que querían vivir allí eran bien aceptados por los demás, que ya vivían dentro. Y vivieron muy felices, colorín colorado, este cuento se ha terminado.
los sueños, donde brilla el corazón. Las estrellas son los sueños de nuestra imaginación. Un camino muy lejano, donde el sol nunca se va. Junto a ti de la mano, a la luna iremos ya. En el lugar de los sueños no hay dolor ni confusión, solo risas y diseños de colores en el cielo. Nos perdemos en los días, donde el tiempo es un reloj. Los suspiros son melodías que nos cantan sin error. En el lugar de los sueños no hay dolor ni confusión, solo risas y diseños de colores en el cielo. Nos perdemos en los días, donde el tiempo es un reloj. Los suspiros son melodías que nos cantan sin error. En el lugar de los sueños no hay tristeza ni temor, solo amores pequeños, momentos que son un don. Es un mundo sin reproches, un rincón sin soledad, donde el alma nunca coches y despierta la verdad. Luca.